Interferencia constructiva y destructiva. En la imagen tenemos dos fuentes, S1 y S2, separadas 4 lambda. Quiere decir que esta distancia es 4 veces la longitud de onda de ambas fuentes. Estas fuentes son coherentes. Que sean coherentes significan que tienen la misma longitud de onda y la misma relación de fase. Y en este caso, están en fase. Una fuente coherente no necesariamente tiene que tener la misma fase. Fuentes coherentes pueden tener diferente fase, pero tener la misma relación de fase. Es decir, que la fuente emisora no esté cambiando de fase. Esto se logra, las fuentes de onda coherentes, se logra con rayos láser, que es lo que más se utiliza en el estudio de las ondas electromagnéticas. Otra manera es una misma fuente dividirla en dos y que puntos de esa fuente sean sus fuentes secundarias, como con dos ranuras se puede lograr eso, tener con una misma fuente, separarla en dos y así tener dos fuentes coherentes, o en mi caso también se llama cuando se unen en el espacio, se llaman ondas coherentes, es lo mismo. Ahora, otra característica debe tener las ondas coherentes, en este caso que estamos analizando, es que debe estar polarizada. Quiere decir que el campo eléctrico va a estar oscilando en el eje Z. Ya haciendo esas aclaraciones, vamos a estudiar entonces la interferencia de ondas coherentes. Tenemos la fuente de onda S1 y la S2. En el eje X va a avanzar una distancia AS1 y AS2. Estas distancias son idénticas. Acá los frentes de onda están denotando los antinodos, es decir, cuando el campo eléctrico tiene máximo valor. Al superponerse las ondas en el espacio, en este punto se van a construir positivamente, es decir, va a ser una interferencia constructiva. También en el punto B vamos a tener que la distancia S1AB y la distancia S2AB va a diferir en dos longitudes de onda. Consecuentemente, por tener la misma fase, cuando lleguen al punto B, van a interferir constructivamente. En C ocurre lo contrario. En C llegan desfasadas las ondas provenientes de S1 y S2. En este caso, hay una interferencia destructiva y la onda desaparece. Vamos entonces a estudiar bien cuáles son las condiciones para la interferencia constructiva y destructiva. En el caso de la interferencia constructiva, quedamos entonces que la distancia que debe de avanzar de S1 al punto B y de S2 al punto B2 solo debe diferir exactamente en múltiplos de longitud de onda. Es decir, en esta figura tenemos que aquí recorrió 7 longitudes de onda y aquí recorrió 9 longitudes de ondas. Las diferencias son 2 longitudes de onda. Quiere decir que llegan en fase y es una interferencia constructiva. La ecuación general para la interferencia constructiva es la diferencia de caminos ópticos de R2 a R1 tiene que ser M por lambda, donde M es igual a 0 más menos 1 más menos 2 más menos 3. Estas son las condiciones para la interferencia constructiva. Para la interferencia destructiva, lo que tiene que ocurrir es que lleguen fuera de fase. Fuera de fase es que lleguen con medio longitud de onda de recorrido de desfase. Aquí R1 avanza una distancia de 9.75 lambda y de S2 a C fue 7.25 lambda. La diferencia de estos dos da 2.5 lambda. Quiere decir que media de longitud de onda llegan de diferencia de fase y por eso se produce la interferencia destructiva. Ahora, esta es la ecuación general para la interferencia destructiva. La distancia de S2 a C menos la distancia de S1 a C, es decir, R2 menos R1 tiene que ser igual a M más un medio, todo esto multiplicado por lambda, donde M
es un entero que vale 0, más menos 1, más menos 2, más menos 3. Entonces, cuando interfieren destructivamente, la onda resultante vale 0. En esta imagen, volvemos a la imagen de las dos fuentes coherentes. En el eje X vemos que la interferencia constructiva, estos son los puntos antinodales de la nueva onda, es donde la suma de las ondas es máxima. Ahora, esta curva que dice M1 son los puntos en el espacio donde la diferencia de las trayectorias de S1 a este punto y S2 a este punto da exactamente una longitud de onda. Entonces, toda esta curva es una curva de interferencia constructiva, es decir, en estos puntos se van a generar los puntos antinodales de las ondas electromagnéticas. Los puntos antinodales es donde se obtiene la máxima desplazamiento, es decir, el máximo valor de campo eléctrico. Aquí tenemos más curvas donde se produce la interferencia. Y podemos ver también, no está dibujado, otro tipo de curva que son los nodos. En los nodos resulta que al superponerse va a dar 0. Todos estos puntos nodales son curvas que no están dibujadas, similares a estas, donde la interferencia es destructiva.